y que ésta será absorbida por la empresa de Ye-jin y que ellos continuarán normal con sus trabajos y les pide que protejan Peoples en su lugar. Mie y Jong-un le piden explicaciones. Ji-jun responde que ya tomó esa decisión, a lo que Jong-un comienza a decir que todo esto lo provocó su padre y sale a buscarlo, pero en el camino le pregunta a Uno si acaso ya lo sabía y por qué no la detuvo. El resto de compañeros también lo llenan de preguntas y él explica que aunque hayan reunido pruebas, nada les asegura que la empresa volverá a ser como antes en cuanto a su reputación y que Ji-jun decidió eso pensando en no afectarlos a ellos, los trabajadores. Mientras que Jong-un le dice a su padre que va a hacer lo que le pida, incluso regresar a vivir ahí, pero que no le quite a Ji-jun la empresa, y le grita que qué debe hacer para cubrir sus expectativas, que su hermano se esforzó hasta el final para hacerlo y que él no puede hacerlo, pero puede fingir al menos. Se arrodilla y le pide que deje a Ji-jun en paz. Regresa a la oficina para recoger sus cosas y cuando Ji-jun se le acerca, le dice que pronto todo se arreglará y ella le dice que si acaso ha recurrido a su padre. Él responde que es lo único que puede hacer, que ya se rinde y admite que no puede lograr nada sin su papá. Ella le deja en claro que fue su decisión y que si hubiera querido pelear lo hubiera hecho y que espera que no abandone su lucha. Poco después se firma el contrato de la venta de Peoples. Ji-jin luce demasiado satisfecha y al terminar, Ji-jun le pide que cuide bien de sus empleados. Ji-jin agrega que esperaba que actúe de otra forma y no hundirse con el barco, que ahora sus años de trabajo han quedado reducidos a nada. La parejita sale de ahí. Días después, Ji-jun ha desalojado su oficina y se queda mirando el lugar, recordando cómo era un día normal. Uno toma su mano diciéndole que se esforzó mucho en esos 5 años y se van. Ji-jin llega al día siguiente y lo primero que dice es que quiten ese nombre de la empresa. Sigue su camino y se encuentra con que no hay ningún empleado. Entra a la oficina de Ji-jun y se encuentra en el escritorio con todas las cartas de renuncia de ellos. Ji-jin llega a su empresa y la policía aparece frente a ella diciendo que el director ejecutivo de la empresa involucrada en fraude se había entregado y necesitan que vaya con ellos. Resulta que Ji-jin y el otro directivo de esa empresa fraude ya habían trabajado juntos para hacer el fraude a la empresa que ahora Ji-jin dirigía y que por ese fraude su jefe se desvivió. También citan a Ji-jun para que dé su testimonio. Y cuando va de salida, Ji-jin le grita diciendo que esto es un plan de ella. Pero Ji-jun responde que el odio no es su motivación y que es mejor que cumpla su castigo por lo que le hizo a la empresa y a su ex jefe y se va. Poco después anuncian que la empresa de Ji-jin ya tiene un nuevo director y que se espera un juicio para ella. Mientras tanto, Ji-jun ha estado pasando sus días en su casa y Uno ha estado visitándola frecuentemente para despertarla, aunque terminaba acompañándola en la cama porque ella solo quería seguir descansando. Ambos pasan el tiempo viendo películas, ordenando, limpiando, dándose besitos, saliendo a comer y tomándose fotos instantáneas en las maquinitas. La cuñada de Jong-un va al cementerio a visitar a su esposo y ahí se encuentra con Chul-jung. Él la ve y se gira para irse, pero ella le dice que su hijo debe estar feliz de verlo y le entrega una foto que estuvo siempre en la oficina de su esposo y le decía que significaba mucho para él. En esa foto sale el señor con sus 2 hijos. Ella menciona que después de que murió su esposo sintió mucha culpa porque sentía que era ella quien debió haberse dado cuenta, escuchar sus problemas, ayudarlo, pero no lo hizo. Que sabe que él le guarda rencor, pero que ella solo quiere que no cometa el mismo error con Jong-un. Chul-jung lucha por contener sus lágrimas. Por otro lado, Soo-young y Jong-un siguen coqueteándose, aunque ahora ella ya va más directa, porque cuando le muestra su nuevo libro, él le bromea diciendo que ahora podrá cuidar de él, y ella simplemente le dice que sí. Y eso a él lo sorprende y responde que espera que no le diga eso a cualquiera. Más tarde, Jong-un está en su trabajo de medio tiempo limpiando el colegio de pequeños y lo llama a su papá para decirle que descongeló sus tarjetas, que regrese a vivir a la casa y que le haga un tiempo para comer con él. Jong-un está demasiado extrañado, pero va a comer más tarde con él y le pregunta qué es lo que quiere ahora. Chul-jung pregunta cuáles son sus planes. Su hijo responde que está en proceso de encontrar su camino y que sabe que está viejo, pero lo está intentando. Chul-jung pregunta cómo ha estado, que eso nunca le preguntó a su hermano y que como padre no sabía cómo se estaba sintiendo y tomando la mano de Jong-un le dice que debe vivir la vida que quiera porque no quiere perderlo a él también y se va.
Jung-eun intenta contener el llanto mientras come. Mientras que Eun-no se reúne con su ex compañero de trabajo y le dice que despidieron al director Sang, el que le hacía la vida imposible, y que lo quieren de regreso en la compañía. Pero Eun-no, muy seguro, responde que no volverá. Va a visitar más tarde a Ji-yoon y se encuentra con algo muy parecido a una oficina en plena sala. Ji-yoon le cuenta que ha decidido comenzar de nuevo una empresa, sola, sin la ayuda de nadie, y le informa a Eun-no que ya no trabaja para ella porque su contrato terminó, y le muestra una propuesta que ha recibido donde buscan a un líder de equipo para recursos humanos, el área en que se especializa Eun-no. Ella le pide que por favor sea el primer candidato de su nueva empresa. Eun-no sonríe. Poco después, Ji-yoon recibe una llamada y junto a Biol organiza una fiesta sorpresa para Eun-no. Cuando él llega a casa, le dicen que está celebrando que obtuvo el puesto de trabajo. Los tres pasan un divertido y feliz momento juntos. Para que días después invitan a los empleados más cercanos a celebrar el nuevo empleo de Eun-no, el inicio de la nueva empresa de Ji-yoon y Mie, y la propuesta de trabajo para que su equipo vuelva a acompañarla en este comienzo. Jung-eun también llega y les cuenta que está trabajando con su papá, pero a su ritmo. Y respecto a Soo-yeon, ya ha comenzado a salir oficialmente con Jung-eun. Y esa noche, Eun-no y Ji-yoon se agradecen mutuamente por haber aparecido en sus vidas y se dicen que se aman. Ya ha pasado un tiempo. Biol ha dejado la guardería y ha comenzado la primaria. Y Eun-no, después de dejarla, llega a su trabajo y mensajea a Ji-yoon unos buenos días. Y ella siempre le responde cuando está llegando también a las nuevas instalaciones de su empresa. El último libro de Soo-yeon ha sido un éxito de ventas y ahora está recibiendo el reconocimiento como escritora infantil y el apoyo de su familia, y también de Jung-eun. Por la tarde, después del trabajo, la parejita se encuentra y se dan un largo abrazo.